Muy buenas a todos, aquí Nicolás Ortiz y hoy les hablaré sobre el cálculo lambda. Pero primero un poco de historia. Él es Alonzo Church, un matemático y lógico de Estados Unidos. Es el creador de la base de la computación teórica y también el creador del cálculo lambda, además de ser el maestro de quien es considerado el padre de la informática, Alan Turing. ¿Pero qué es el cálculo lambda? El cálculo lambda es una manera formal de explicar lo que es una función en el ámbito computacional. Con ello aparecen conceptos como la aplicación de función, la currificación, el orden de aplicación, entre otros conceptos como la recursión, que serán temas para otro video. Entonces, todo lo mencionado anteriormente es lo que se conoce como computación. Y todo esto viene desde principios matemáticos, para que no te digan después que las matemáticas no sirven para nada. Bueno, sé que el concepto de cálculo lambda y función debe ser un poco complejo de entender, pero expliquémoslo así. George imaginaba que las funciones eran cajas donde entraban datos, se procesaban mágicamente dentro de esta caja y teníamos unos datos de salida. Y estos no tenían efectos colaterales, no afectaban al exterior. Ahora tú debes estar como, no entiendo qué fue lo que dijo. Déjame que te lo explique con un ejemplo de la vida real. Imagina que quieres hacer fideos. Para ello necesitamos los ingredientes, que son los fideos. Estos ingredientes los meteremos en una función y luego de ser procesados mágicamente tendremos el plato de comida listo para servir. Pero lo que esa función hace es la cocción de los fideos. Eso era lo que imaginaba Church, que dentro de esa caja pasaban cosas mágicas con los datos de entrada. Y los efectos colaterales sería, por ejemplo, que a tu cocina no le pasó nada, a menos que no sepas cocinar y hayas quemado toda tu casa, pero eso es otra cosa. Ahora pasaremos a explicar lo que es la notación. En matemáticas tenemos la función f de x y luego una expresión. Para no complicarnos tanto, usaré un ejemplo simple que es x al cubo. En el cálculo lambda tenemos la siguiente notación, donde x vendría representando la variable, lambda el operador, y luego tendríamos la expresión x al cubo. Si nos damos cuenta, solo hay una variable, y además de esta forma todas las funciones tendrían el mismo operador, por lo que no podríamos distinguir qué función es una o la otra. Esta clase de funciones en informática nosotros las llamamos como funciones anónimas. Pero, ¿cómo evaluamos en el cálculo lambda? En matemáticas tenemos la función f de x igual a x al cubo. Para evaluar, solo reemplazamos el valor de entrada en la expresión y tenemos el valor de salida. En este caso voy a considerar una entrada f de 2. Entonces al reemplazarla tendríamos 2 al cubo y luego tendríamos el valor de salida 8. Y al igual que en la matemática formal, en el cálculo lambda solo reemplazamos ese 2 en la expresión. Y lo tendríamos de esta forma para dar como resultado 8. Cabe destacar que el cálculo lambda tiene una semántica, la cual puede generalizar y explicar de mejor forma la notación. Y aplicaremos un concepto llamado reducción beta, donde tenemos expresiones lambda de esta forma, las cuales llamaremos redex, una sigla que significa expresión reducible. Y las redes de una expresión beta serían de esta forma, donde se distinguen dos elementos. El primero sería e, que corresponde a una expresión, y m, un valor a reemplazar. Esto se leería como reemplaza las x que estén libres por el valor m. En nuestro ejemplo sería reemplazar las x libres en x al cubo por 2.
Pero ¿a qué se refiere con x libres? Son las x que no están en una expresión lambda haciendo una abstracción funcional. De nuevo debes estar como... ¿Qué cosa dijo? No lo entendí. Para mostrarte un ejemplo, veamos esta expresión. Tenemos un x al cubo y un x más 3 en nuestra expresión. Esa x al cubo está encapsulada, o sea que está dentro de una expresión lambda y hace una abstracción funcional. Y tenemos una x más 3 que no está encapsulada y no hace ninguna abstracción. Esto quiere decir que es una x libre. Ahora veamos este siguiente ejemplo. No podemos llegar y reemplazar todo. Para ello vemos la semántica e y m. Luego aplicamos m a e y luego repetimos el mismo proceso para luego dar con el resultado de nuestra evaluación. Con lo que vimos anteriormente aparece un concepto de la programación funcional llamado orden de aplicación, de los cuales existen dos tipos: applicative order, o por su traducción orden aplicativo, y normal order, o por su traducción orden normal. En el orden aplicativo evaluamos primero los parámetros antes de seguir, o sea, tomamos el regex de más a la derecha, como veremos a continuación. Caso contrario, en el orden normal, aplicamos el regex de más a la izquierda, tal como vemos a continuación. Pero hay un favoritismo por el applicative order sobre el normal order, y es que en el applicative order reduce mucho los cálculos repetitivos. Un ejemplo que probablemente lo van a ver en muchos otros videos de YouTube con respecto a este tema es de la siguiente función: f de x igual a x más x. Si quiero evaluar f con 15 tercios, en el applicative order lo que hace primero es evaluar el argumento. Por tanto, realiza una división, luego reemplaza la función y obtengo el resultado. En cambio, en el normal order aplica el valor de entrada a la función directamente, luego realiza dos divisiones para darme el resultado. Si nos vamos a temas de resultados, ambos métodos convergen al mismo valor, pero si nos vamos a un ámbito informático, que es donde se aplica esto del cálculo lambda, notamos que en el normal order demora más en ejecutar el cómputo, lo cual es tiempo y costo elevados. Pasando a otro tema relacionado con la evaluación de funciones, tenemos los combinadores, que son lambdas sin variables libres. Y de todos los combinadores tenemos el combinador identidad, que es este que ven aquí, el cual tiene como un argumento una x. Esto significa que el parámetro que entre a ese combinador será el retorno de esa función, por así decirlo. Entonces tenemos lambda de x evaluado en algo y me va a retornar ese mismo algo. Ahora vamos a un tema importantísimo en la programación funcional, lo cual es el currying, o traducido como currificación. La currificación es un proceso de descomposición de funciones de varios argumentos. Y de nuevo debes estar como, ¿qué fue lo que dijo? No entendí. Déjame que te explique. Tenemos una función de dos variables, pero como sabemos, las lambdas solo tienen una variable. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, descomponemos la expresión en varias lambdas, encapsulando las variables de la siguiente manera. Tenemos lambda de x, la primera encapsulación,
luego tenemos lambda i y luego tenemos la expresión. Pero, ¿cómo evaluamos esta función? Bueno, aquí estamos en el intérprete de Racket y definí una función llamada suma que recibe todos argumentos. En este caso, si pongo suma de 3 y 4, me retorna un 7. Y tenemos la función sumar que recibe 3 parámetros. Si pongo 3, 4 y 5, me retorna un 12. Ahora tenemos la función currificada. Tenemos la función suma curry que recibe un parámetro y luego tenemos esa lambda i que sería el segundo parámetro, que sería 4. Si ejecutamos esta función nos retorna 7 y tenemos la función sumar curry que es de 3 parámetros, pero recuerden que una función lambda solo recibe un parámetro. Entonces tenemos el 3, que sería el x. Luego tendríamos esa lambda i. Y luego tendríamos a lambda z. Y si ejecutamos, nos revuelve 12 también. O sea que la currificación sí funciona, dado que nos entrega el mismo resultado. Pero la gran diferencia es que la versión currificada nos sirve para realizar una evaluación perezosa de los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que, ejemplo, en algún minuto yo podría modificar este código y hacer una evaluación perezosa y pedir de a uno los argumentos y evaluarlos en el orden que yo estime conveniente. Ahora tenemos el último concepto de este video, que es la reducción eta, que sirve para eliminar los términos innecesarios de la abstracción funcional, y esto se aplica siempre y cuando no hay x libres en E. En el siguiente ejemplo tenemos esta función. No tenemos x libres, por tanto evaluamos x en x al cubo y tenemos una función reducida y así nos ahorramos expresiones innecesarias. Para ir finalizando, tenemos las ventajas del cálculo lambda. El primero es Turing completo. Esto quiere decir que cualquier función computable de alguna forma la podemos expresar en el cálculo lambda y viceversa. Sirve bastante para los conceptos de programación, dado que la abstracción que tiene el cálculo lambda es alto. Y además tenemos que está presente en la mayoría de los lenguajes de programación, tales como Python, Java, C++, Scheme, entre otros. Y también, por otro lado, tenemos las desventajas. La primera desventaja es problemas para el programador, dado que la mayoría de los programadores empieza a aprender un paradigma imperativo. Por tanto, se acostumbra desde la base de su formación como programador a pensar de forma imperativa. En los códigos se genera mucha basura de corta vida, debido a que estas funciones sirven solo como funciones locales. Tercero, es menos eficiente en comparación a la programación imperativa. Esto se debe a que hay métodos para ciertos tipos de datos y sobre todo los arreglos, que tienen una implementación muy simple en el paradigma imperativo, caso contrario en la programación funcional, donde los arreglos son inmutables. Con todo lo que hemos explicado anteriormente, no debes confundirte entre el concepto de función y relación. Una función es la correspondencia entre unos datos de entrada y unos datos de salida, o como en matemáticas se conoce como dominio recorrido. Y una relación es el vínculo que comparten dos elementos dentro de una base de conocimiento. Ese concepto está muy de la mano con el paradigma lógico, que hablaremos en otro video. Bueno, sin más que decir, dale like, suscríbete y nos vemos en algún otro video. Adiós.